Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Poisonous Love basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. A las 6:30 de la mañana, el doctor Tankun miró fijamente a la guapa doctora que se estaba poniendo la bata. No entendía por qué sus tres amigas cercanas tenían que venir temprano al hospital cada vez que tenían problemas, empezando por la doctora Falada, la doctora Melanie y ahora la doctora Prensini, quien claramente tenía algo raro, ya que evitaba el contacto visual. Quería hacer las rondas matutinas, sí, claro. Sus pacientes probablemente ya estén despiertos, doctora Prensini, dijo el doctor Tankun mirando fijamente a su sonriente amiga. Era bien sabido que los médicos de los hospitales privados solían hacer las rondas alrededor de las 9 de la mañana. Prem, ¿qué te pasó? ¿Dónde? En el cuello. El breve comentario de la doctora Falada hizo suspirar a la dueña de la habitación. Pensó que la doctora Falada, que había estado callada, no pregunté, pero siempre había sido así desde que se conocieron, callada pero observadora. Aunque otros no la notaran, la doctora Falada sí. Solo es un sarpullido. A ver, soy dermatóloga. La doctora Princini se quedó paralizada al darse la vuelta para darle la espalda a su amiga y abotonarse rápidamente la camisa. La mirada de la doctora Falada le indicó que no podía evitar explicar la causa de su confusión. Había bajado la guardia, dejando que otros vieran las marcas que le preocupaban. No es nada, solo me divertí. No digas eso, doctora Princini. No es de las que hacen las cosas sin pensar, replicó de inmediato el doctor Tankun, ofendido por la excusa de su amiga. Conocía a sus tres amigas íntimas lo suficiente como para saber que ella no haría eso. Si fuera la doctora Charming sería diferente, cometió un error. Prem, ¿tomaste la píldora del día después? La doctora Falada frunció el ceño al instante y la expresión preocupada de la doctora Princini le inquietó aún más. Aunque su amiga sabía cómo protegerse en tales situaciones, seguía preocupada porque la doctora Princini nunca antes se había atrevido a tener una relación física con nadie. Prem, no te quedes callada. ¿La tomaste o no? Yo no. La respuesta de la doctora Prensini hizo que el doctor Tancón y la doctora Falada se miraran antes de volverse a sentarse. Al principio se horrorizaron cuando su amiga dijo que había cometido un error, pero como su amiga lo había pensado bien y había decidido no tomar la píldora, aunque pudiera quedar embarazada, tuvieron que respetar su decisión. Ya casi es hora de las rondas. A trabajar, hablamos luego. La doctora Falada tuvo que sacar al doctor Tancún, quien no se había movido, después de que la dueña de la sala hablara con voz tranquila y cansada, indicando que no estaba lista para compartir mucho. Sabían que la doctora Princini eventualmente les contaría todo una vez que tuviera tiempo de pensarlo sobre por qué permitió que ocurriera tal error. Lada, dime que Pren solo bromeaba, le preguntó el doctor Tancún a la doctora Falada. En cuanto estuvieron afuera de la sala de exámenes, esperando que lo que escuchó no fuera cierto, no era que no pudiera aceptar lo que escuchó, sino que no podía creer que la doctora Princini, quien siempre seguía las reglas, cometiera tal error. Decir que su amiga se estaba rebelando contra la vida parecía aún más improbable. Tenía que averiguar qué había sucedido realmente. Pren debió haber tomado su decisión, pero ya sabes cómo es Prem. Cuando esté lista, nos lo dirá. Le sonrió la doctora Falada a su confundida amiga. Todas estaban preocupadas por la doctora Princini,
pero no podían interferir en su decisión. Solo podían esperar a que la doctora Prensini estuviera lista para compartirlo todo, pero tal vez la decisión de la doctora Prensini resultara ser algo bueno. La doctora Fala y el doctor Tanjun ya se habían ido del centro cardíaco, pero la doctora Prensini seguía de pie mirando fijamente la puerta antes de sentarse en su silla. Sabía que las palabras de sus amigas estaban llenas de preocupación, pero no pudo evitar reírse entre dientes. Casi se rió cuando le preguntaron si había tomado anticonceptivos de emergencia. No se equivocaban al decir que no los había tomado. ¿Cómo iba a tomarlos si no se había equivocado con un hombre, como creían sus amigas, pero con una mujer?